Nuestra siguiente charla lleva como título Elementos traza en el sur de fiordos y canales de Chile, evidencia de variabilidad latitudinal en el aporte de agua dulce en los sedimentos. Esta presentación estará a cargo del doctor Javier Díaz, quien es biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, en Colombia. Además es magíster en ciencias, mención en pesquerías y doctorado en oceanografía, ambos de la Universidad de Concepción de Chile. Así que le damos la bienvenida al doctor Javier Díaz para darnos a conocer su presentación. Muchas gracias, Ricardo, y buenas tardes a todos. Mira, con el tiempo, agradezco primero que todo mucho la invitación, eh, que, digamos, que me han hecho a la dirección de posgrado y de investigación. Eh, Les voy a hablar, como decía Ricardo, de elementos traza en el sur de los fiordos y canales de Chile, evidencias de variabilidad latitudinal en el aporte de agua dulce en los sedimentos. Se trata en realidad de un proyecto y son como algunos resultados como para divulgar a la comunidad universitaria, en general a quienes estén interesados sobre estos temas. Eh, perdón. El objetivo general de este proyecto esta presentación, si se quiere, es establecer la influencia de variaciones espaciales del ciclo hidrológico. Esto se refiere a precipitaciones, caudales, deshielo, sobre la productividad biológica exportada en ecosistemas de fiordos y canales australes, es decir, en la parte de la Patagonia sur de Chile. Precisamente el área de estudio que tenemos está caracterizada por ser un área digamos, climatológicamente muy afectada por lo que es el cinturón de vientos del oeste, por los vientos del oeste, este sistema meteorológico, el cual se caracteriza además esta zona porque estos vientos traen una gran cantidad de humedad desde el océano y finalmente traen precipitaciones hacia la costa, hacia el continente. Y lo hacen a través de una interacción con la cordillera de los Andes, la cual genera altas precipitaciones, como se ve en esta figura. Aquí tenemos una figura en la cual tenemos las precipitaciones desde un color rojo hasta un color azul, donde el azul son bajas precipitaciones, el color rojo las más altas. Sacado, en el trabajo de Garreau et al. De 2013, en el cual esta generación al año tenemos precipitaciones que varían entre 5.000 y 10.000 milímetros por año al oeste de la cordillera, mientras que al este las precipitaciones, es decir, valga decir más hacia el lado argentino, tenemos precipitaciones menores de 300 milímetros por año. Y asimismo tenemos ecosistemas, que de esto va a hablar seguramente más el profesor Orlando Doles más adelante, de estepas en la costa atlántica argentina, mientras que en nuestro lado de Chile tenemos más ecosistemas de bosques, ríos, campos de hielo, tanto en el norte como en el sur, los campos de hielo norte y sur, así como también glaciares en la cordillera de Darwin en general. Aquí mostramos cómo estos sistemas de baja presión atmosférica son los responsables en buena medida de la acción de esos vientos del oeste. Sin embargo, es interesante notar, a pesar de la cantidad digamos, de agua que está siendo traída por los vientos del oeste en la Patagonia, como nosotros ubicados aquí más hacia el extremo sur, esto es alrededor del estrecho Magallanes, en realidad tenemos posiblemente una menor precipitación comparado con el resto de la Patagonia en el norte. En la región de Magallanes, entonces, tenemos, digamos, de acuerdo a estos datos que tenemos de la DGA, tenemos principalmente precipitaciones que son mucho menores de esos 10.000, 5.000, 10.000 milímetros al año. En realidad tenemos valores que están entre 500 y un poco más de 2.000 milímetros por año. Y tenemos, principalmente centrado en sitios como el Gran Campo Nevado, la cordillera de Darwin, o la zona sobre todo que desagua el campo de hielo sur, en lo que es el lago Toro, el río Serrano, el lago Aníbal Pinto. Entonces,
¿Por qué es importante esta investigación que estamos haciendo? Entonces, digamos, con, tiene que ver con, por ejemplo, con nuestro interés por entender un poco cómo está impactando el calentamiento global sobre nuestra área de estudio. En la Patagonia están ocurriendo importantes alteraciones del ciclo hidrológico, tal como bueno, ha sido documentado en muchos trabajos recientes. Aquí muestro, por ejemplo, el caso de un estudio hecho, publicado en los anales del Instituto de la Patagonia por CO en 2015, en el cual documenta fotográficamente el avance, por ejemplo, de un ventisquero, el ventisquero Garibaldi. Como pueden ver, en la foto se alcanza a notar dónde están las flechas, que entre 2004 y 2013 este glaciar ha ido aumentando. También se dan casos de glaciares que por el contrario están disminuyendo. Así que en general, con el calentamiento global se está esperando que haya cambios importantes en los regímenes hidrológicos. Entonces, nosotros en nuestra investigación abordamos un poco algunos de los temas como, o esta pregunta. Estas alteraciones del ciclo hidrológico que están ocurriendo en la Patagonia podrían afectar la capacidad de sistemas de fiordos y canales del sur de Chile para captar dióxido de carbono en la atmósfera, de la atmósfera, es decir, de acuerdo a, por ejemplo, a varias investigaciones, como por ejemplo de Torres et al. En 2011, se dice que nuestro sistema de fiordos y canales es una especie como de trampa del CO2 que se está liberando por el calentamiento global con causas antropogénicas. Es decir, de alguna manera, nuestro sistema de fiordos y canales es una forma de combatir el calentamiento global. Entonces, eso es interesante. Ahora, nosotros abordamos nuestro estudio desde el punto de vista de los sedimentos, del estudio de los sedimentos marinos. Con los sedimentos marinos lo que nosotros queremos es, digamos, en la columna de agua, cuando estudia estos fenómenos, uno, por ejemplo, el cambio climático o los cambios de productividad, tiene una variabilidad de muy alta frecuencia. Esto es, los estudios, por ejemplo, se hacen en escalas de semanas, de meses, para lo sumo de años. Los sedimentos, en cambio, tienen y bueno, y se utilizan mediciones directas normalmente. Nosotros cuando trabajamos con sedimentos estamos usando unas variables que se llaman proxy en los sedimentos marinos y que son como una máquina registradora, pero de eventos que ocurren con menor frecuencia, que por lo tanto muchas veces tienen un carácter más regular. Entonces eso es una ventaja, digamos, porque podemos estudiar mejor los cambios de largo plazo a partir del estudio de sedimentos. Bueno, una de nuestras hipótesis en nuestra investigación es si estos cambios que están ocurriendo en la entrada de agua dulce en los fiordos australes y los canales estaría asociado con una mayor entrada, por ejemplo, de nutrientes desde el continente, lo cual llevaría, por ejemplo, a una mayor producción biológica. En el fondo, esa producción biológica al final terminaría yendo al sedimento en forma de carbono orgánico. Entonces, eso es como lo que nosotros estamos tratando de mostrar en parte. Y para eso lo que hemos hecho es, a partir de un muestreo que enseguida entraría a detallar, analizamos algunas variables, como por ejemplo el contenido de carbono orgánico y el contenido de elementos traza, como el calcio, aluminio, titanio, hierro, potasio, en los sedimentos, además de usar algunas series históricas para nuestro análisis. Bueno, como la idea mía también es como que ustedes conozcan a nuestro equipo, un poquito como contarles de qué es lo que estamos haciendo. Este trabajo es parte de un proyecto CIMAR, de la expedición CIMAR 25, y tenemos no solo participantes de nuestra institución, sino también de otras instituciones. Tenemos, bueno, a María Angélica Godoy del Centro Gaia, o SIGA, como se llama actualmente, a Lorena Rebolledo, que trabaja en el INACH, y tenemos también a Jorge Valdés, de la Universidad de Antofagasta, y a Alexis Castillo, de la Universidad Católica del Maule. Digamos, este proyecto es interesante también en ese sentido de que busca fortalecer un poco como la formación de una red de trabajo. Métodos, bueno, la investigación de la que les estoy hablando surge a partir de una expedición científica a bordo del barco oceanográfico Cabo de Hornos,
que se realizó entre el 28 de septiembre y 15 de octubre de 2019, en latitudes que abarcaron, como se ve acá en el mapa, desde la latitud 50 hasta la latitud 54. Aquí pongo con puntos amarillos las distintas estaciones que muestramos a bordo del Cabo de Hornos. Para eso recogimos entonces 26 estaciones, 26 muestras recolectadas con un sacatestigo de caja, que también llamamos box core, bastante más bien grande, como se ve acá, con un volumen de 2.500 centímetros cúbicos. Y lo que les muestro ahora un poco es lo que hicimos con el sedimento superficial. Una vez sacado el sedimento, como se ve aquí en la caja, entonces el sedimento superficial fue guardado en bolsas plásticas tipo Ziploc y mantenido refrigerado a 4 grados centígrados. También recolectamos con miras a investigación que se hará, digamos que se continuará haciendo, testigos más largos. De hecho, recolectamos 2 testigos largos, digamos, largo, me refiero a 1 metro más o menos, tanto en el Golfo Almirante Montt, que está, bueno, más hacia el área de Puerto Natales, como en Bahía Inútil, acá en la Tierra del Fuego. Y además una serie de testigos cortos con los cuales esperamos hacer también estudios geoquímicos y también de microfósiles, tanto diatomeas como foraminíferos. Lo que les muestro enseguida, los resultados, digamos, de avance de este proyecto. Se hicieron principalmente análisis de laboratorio. Debido a la pandemia no pudimos, digamos, trabajar con los microfósiles acá en la Universidad de Magallanes. Con nuestro asociado de la Universidad de Antofagasta hicimos análisis de contenido de elementos o metales mediante la técnica de ICP-OS, y también análisis elemental para determinar el contenido de carbono total, el carbono orgánico eh, y, eh, y bueno, también azufre. Bueno, ya como para mostrar solamente unos resultados, para que tenemos acá, por ejemplo, 2 mapas de la distribución del carbono orgánico en nuestras estaciones de muestreo, así como información recopilada tanto en nuestro crucero CIMAR 25 como en 2 que se hicieron anteriormente, hace 10 y 15 años, el CIMAR 15 y el CIMAR 16. Entonces tenemos acá lo que encontramos. Por ejemplo, acá ustedes ven con colores más rojos las áreas donde está más concentrado el carbono orgánico, entre rojo y amarillo, mientras las zonas con menor carbono orgánico aparecen en azul. Se observa que de alguna manera, principalmente estas 2 áreas de acumulación de carbono orgánico en el sedimento tienden a coincidir con áreas donde hay menor salinidad asociada con la parte interna de los canales. Son precisamente áreas con mayores precipitaciones y también con la presencia de aportes glaciares importantes. Bueno, aquí un mapa que nos muestra la concentración de varios de estos elementos: aluminio, hierro, titanio, calcio, potasio, además del carbono orgánico y nitrógeno total. En varios casos se ven ciertos patrones latitudinales, como por ejemplo en el caso del hierro, eh, donde se va aumentando la concentración de hierro hacia, digamos, en un eje de lo que sería nor, noroeste hacia el sureste. Y también, bueno, eso se puede ver mejor que en resumen. Lo que vemos entonces es un incremento principalmente de hierro y potasio en el sentido noreste-suroeste. Encontramos también una asociación entre el metal calcio y el contenido de carbono orgánico, una relación positiva, y ubicado en parches donde posiblemente tenga mayor flujo de carbono orgánico. Es decir, que el calcio de alguna manera nos puede estar indicando también la influencia del aporte terrestre en este aumento del flujo de carbono orgánico. Y bueno, también normalizamos estos elementos metálicos que les mostré hace un momento, con el fin de corregir por las interferencias que pudiera haber de material terrígeno. Aquí tenemos algunas correlaciones, así rápidamente, donde comprobamos aquí también que tanto en latitud como en longitud, es decir, en el eje noroeste al sureste, tenemos una asociación entre estas relaciones de, por ejemplo,
una relación positiva de la latitud, es decir, hacia el sur, va aumentando la relación titanio-aluminio, hierro-aluminio, potasio-aluminio, calcio, bueno, el calcio, ¿no? Y también tenemos una relación negativa, es decir, a medida que nos acercamos hacia el continente, también tenemos una mayor concentración de elementos como el titanio, el hierro, el potasio, eh, y tenemos además, recalcando aquí lo interesante también de la relación calcio-aluminio, en la cual tenemos, por ejemplo, una relación positiva con el carbono orgánico y negativa con lo que es el carbonato de calcio. Esto, digamos, asociado principalmente a especies como moluscos y también foraminíferos bentónicos. Bueno, hemos encontrado así como forma preliminar para esta presentación que hay una asociación. Este es un mapa que muestra la composición por minerales de la corteza terrestre alrededor del sistema de fiordos y canales. Resaltar aquí esta área rosada, que es el área donde hay más, está presente el batolito de la Patagonia, que es una formación geológica caracterizada, por ejemplo, por la presencia de elementos como el silicato, como el hierro, en general material orgánico, volcánico, y acá más en estos colores más claros, amarillo, verde, amarillo verdoso, áreas donde hay más influencia de tipo continental, posiblemente depósitos de carbonato de calcio. Y vemos que esto, cuando se hace un análisis multivariado, un análisis de clúster, vemos que precisamente estas estaciones presentan una afinidad o un agrupamiento especial. Entonces, aquí en un análisis de componentes principales, mostramos un poco cómo también la asociación que encontramos entre, en este caso negativa, entre el contenido de nitrógeno total y carbonato de calcio, con, por ejemplo, indicadores sedimentarios como la relación hierro-potasio con el mismo carbono orgánico, es decir, una relación inversa entre la acumulación de carbonato de calcio y la acumulación de carbono orgánico, es decir, hay áreas del sistema de fiordos y canales caracterizadas por altos carbonos orgánicos y hay otras áreas muy diferentes que están caracterizadas por altas concentraciones de carbonato de calcio. Y tenemos en un segundo componente principal, principalmente relaciones como el titanio, aluminio, hierro, aluminio, potasio, calcio, que están muy relacionadas con la latitud, es decir, el cambio norte-sur. Entonces, ya para concluir, tratando de no abusar de su paciencia, entonces, como consideraciones finales, con base en estos datos, hemos llegado a que el área de estudio se caracteriza por condiciones ambientales contrastantes en cuanto al ciclo hidrológico. Es decir, básicamente tenemos mayores precipitaciones en el norte de la Patagonia que en el sur, pero en nuestra área de lo que sería el estrecho de Magallanes tenemos no tanta influencia de la lluvia, pero más sí por ejemplo, de los glaciares. Los elementos terrígenos como son el hierro, el calcio, el aluminio o el titanio, junto con las mediciones de carbono orgánico e inorgánico, se ve que pueden ser utilizadas para rastrear las fluctuaciones en la hidrología de los fiordos y canales del sur de la Patagonia chilena. Esto es importante, nosotros lo hicimos solo para sedimento superficial, pero nosotros también tenemos testigos de sedimento en la vertical. Entonces nosotros podemos, a partir de la columna de sedimento, hacer reconstrucciones en el tiempo para tratar de reconstruir, dado que entendemos que elementos como el hierro, el calcio o el titanio parecen estar relacionados con el ciclo hidrológico en nuestra área. Por ejemplo, reconstruir fluctuaciones en el pasado del régimen hidrológico. ¿Sí? Y bueno, entonces también podemos concluir que elementos como las relaciones como hierro-aluminio y calcio-aluminio serían de más utilidad como proxies de producción biológica exportada y posiblemente la influencia de los glaciares sobre esta producción biológica. En el fondo, la capacidad de los sistemas de fiordos y canales de capturar dióxido de carbono a partir de la producción biológica en la columna de agua. Y por otro lado, elementos como el potasio aluminio, hierro aluminio, titanio aluminio serían más útiles, más como proxy de la procedencia del material terrestre. Y en este sentido, eventualmente de variaciones, por ejemplo,
las fluctuaciones de la entrada de agua dulce desde los continentes o la influencia incluso de los vientos del este, es decir, la intensificación o debilitamiento. Son preguntas que surgen sobre todo para estudios futuros que esperamos seguir desarrollando. Bueno, finalmente quisiera entonces agradecer mucho porque al financiamiento otorgado por el Comité Oceanográfico Nacional CONA y el Servicio Nacional Oceanográfico e Hidrográfico de la Armada de Chile, SOA, a través del financiamiento del proyecto CIMAR 251601. Y también a la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado por facilitarnos a nuestro equipo hacer la difusión de estos resultados y avances de este proyecto a toda la comunidad de nuestra universidad. Eso sería. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Javier Díaz por esta presentación. Y bueno, tenemos algunas preguntas en el chat de YouTube donde se está transmitiendo esta actividad. Alejandro Núñez nos pregunta desde Tierra del Fuego. Hace dos preguntas, así que voy a partir con la que dice relación con que aumente la cantidad de agua dulce en trazas de sedimento puede indicar derretimiento de glaciares o aumento de lluvias producto del cambio climático, o puede ser otra la causa. Esa es la primera pregunta que hace Alejandro Núñez. Sí, gracias Alejandro. Bueno, principalmente lo que estamos apuntando es precisamente a que estos indicadores, sobre algunos de ellos, por eso parte del estudio buscaba encontrar cuáles indicadores me indican qué cosa, ¿no? Lo que llamamos proxies. Entonces, sí, efectivamente, nosotros apuntamos por ejemplo, a partir del testigo que recogimos en frente a Bahía Inútil, poder reconstruir variaciones en el pasado, precisamente de cambios en las precipitaciones, impulsados posiblemente por fluctuaciones en la intensidad de los vientos del oeste. Así que sí, eso es lo que pensamos principalmente, Alejandro. No sé si eso responderá a la pregunta. Bueno, creo que no nos puede Sí, escuchar. y la segunda pregunta dice, ¿el calcio presente estaba como carbonato de calcio? Dice, ¿podría indicar presencia de seres marinos fosilizados? No, curiosamente este calcio, como nosotros, digamos, por el tipo de análisis que hicimos, este calcio proviene de otros materiales distintos al carbonato de calcio. Sin embargo, nosotros pues también tenemos el carbonato de calcio en nuestros proxies y por eso fue que pudimos, por ejemplo, identificar esos como dos tipos de áreas donde se acumula sedimento, uno rico en carbonato de calcio y otro rico en carbono orgánico, y no las dos cosas al tiempo. Es decir, donde había mucho carbono orgánico, había poco carbonato de calcio, y donde había mucho carbonato de calcio, teníamos poco carbono orgánico. Entonces, sí, Alejandro, el carbonato de calcio como tal, más que el calcio, nuestros datos nos está indicando influencia de organismos, como pueden ser, digamos, formadores de conchas, quizás hasta corales blandos que pueda haber, o algunos fitoplancton también calcáreo, y foraminíferos, que son, digamos, también organismos planctónicos del zooplancton que producen carbonato de calcio. ¿Eso? Sí. Hay otra pregunta más, de Alexis Castillo. Dice, ¿por qué es importante realizar la calibración de proxies en los sedimentos superficiales? Bueno, sí. Gracias, Alexis. Bueno, Alexis es uno de nuestros coinvestigadores. Eh, Precisamente, el estudio o los resultados que yo les mostré de nuestro equipo son de sedimento superficial, y precisamente lo que hicimos fue una calibración. Es decir, nosotros teníamos unas condiciones bien cambiantes entre el norte y el sur, o lo que sería, bueno, el noroeste y el sureste, y entonces pudimos apreciar una relación de una covariación a través de las matrices de correlación entre algunos de esos indicadores y las condiciones de precipitación, por ejemplo. De manera que esta información
En el presente, la tenemos en el presente porque son sedimentos superficiales. Hemos como logrado demostrar de que funciona, de que cambia, digamos, de que hay una asociación estadísticamente significativa entre las concentraciones de esos elementos y las precipitaciones o el aporte de los glaciares. Entonces, ahora con esa información, nosotros podemos tener más seguridad para ir, como quien dice, excavar más hacia el fondo, ir hacia los sedimentos profundos y medir estos metales y tener más confianza de que las fluctuaciones que encontremos en ellos podrían tener alguna relación con las variaciones en el pasado del ciclo hidrológico, valga decir, por ejemplo, de los cambios en precipitación y en los vientos del sureste debidos a por ejemplo, al calentamiento global. Eso, Muchas gracias, con don gusto. Javier Díaz, muy clara su presentación. Te veo que también hartas preguntas, así que le agradecemos nuevamente la posibilidad de darnos a conocer también a usted esta investigación que está realizando. Y cualquier cosa, pues por correo electrónico igual. Y con mucho gusto podemos responder. Pero, javier.diaz@umac.cl. muchas gracias, don Javier. Ahí javier.díaz@umac.cl a quienes también deseen realizar alguna pregunta a nuestro académico.